Me gustó un comentario que me dejaron en un video. El comentario dice: tu evangelio ligero es muy peligroso. Va a confundir a muchos. Despierten. Ligero, porque digo que Jesucristo ha pagado nuestros pecados totales. Los de ayer, los de hoy y los pecados que nuestra carne cometerá hasta el último día de nuestra vida. Sin importar cómo el Hijo de Dios, estoy hablando de los hijos de Dios, no de los cristianos, porque la mayoría de los cristianos no son hijos de Dios. ¿Cómo sabes eso? Ya te voy a explicar, porque yo estuve ahí, para empezar. No me van a venir a hablar a mí del mundo cristiano, porque yo estuve ahí, yo sé todo de eso. Y yo sé en el súper engaño en el que están en general, combinando siempre: sin santidad nadie verá al Señor, me aparto del mal. Y van en camino al infierno porque no le han creído de verdad a Jesucristo, no descansan de sus obras. Jesucristo es el descanso de toda obra en cuanto a lo que es la salvación de nuestras almas. La salvación lograda por Jesucristo, nosotros no le ayudamos. Y me gustó que puso ligero, porque Mateo, en el Evangelio de Mateo, te dice que es ligero, que la salvación, que el Evangelio es ligero porque Jesús logró eso. En el Evangelio de Mateo, Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, o sea, ligero. Y ligera, mira que no, ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué es una carga ligera? Porque es por fe. Es por la seguridad absoluta en que Jesucristo ya nos ha salvado. Por eso es ligero. Por eso el Evangelio es una noticia preciosa que le dice al ser humano: ya te quitaron la carga. Porque precisamente lo que viene a hacer Jesucristo es a quitarnos el yugo pesadísimo de hierro y madera que nos tenía aplastados en el suelo, el de la ley, con el cual no se logra salvación, porque el ser humano, el yugo de la ley es el ser humano boca abajo y encima el yugo no se puede ni mover. El ser humano solo tendría que esperar a morir condenado en sus pecados, porque la ley dice: el alma que pecare esa morirá. Así que el ser humano solo podría morir justamente en la condena de sus pecados. Esa es la razón por la que enviaron al Señor, por la que enviaron a el Adón, Yahshua, Jesucristo. Ya que precisamente esa era la misión que ya está cumplida, ya se cumplió. ¿Cuál era? Que viniera Cristo, viviera el tiempo que iba a vivir, 33 años en santidad total. Entonces ahí cumplió la ley, en santidad total, y en santidad total dejarse cargar nuestros pecados para que su santidad hiciera un efecto rebote. El pecado no tenía derecho de dejarlo como condenado. ¿Por qué? Porque fue santo, nunca pecó, así que el pecado no tenía derecho sobre él. De esa forma, el Señor sobrenaturalmente venció al pecado para salvar al ser humano. Por lo tanto, ya no hay nada más que hacer. Por eso el yugo de Jesucristo es ligero. Por eso el Evangelio es ligero. Por eso es la noticia más maravillosa que existe. Es Dios diciéndole a su creación, a los seres humanos: yo te amé, ya te salvé. Solo te demando que no dudes que Jesús ya lo hizo. Que al ser condenado Jesús no existe más condenación para vos si lo crees. Si creerlo de verdad significa reconocer que por cuanto el ser humano caído en una carne caída va a cometer pecados, 1 Juan 1:8, siempre. Por eso es que no tiene que ver nada que un hijo de Dios entienda la doctrina para hijos de Dios, los que ya vencieron al pecado y a la muerte y saben que el pecado ya no los va a poder volver a condenar, ni que cometan 10 millones de pecados. Esto es lo que molesta al religioso al oír eso. Porque tienen miedo. Son unas personas con miedo. Miedo a perder porque piensan que ellos lo tienen que ganar.
No comprenden que fue Jesucristo el que vino a ganar la salvación. Y con esto no estoy diciendo pequemos 10 millones de veces. Yo estoy diciendo que la obra de Jesucristo venció al pecado. Y un hijo maduro de Dios no va a buscar pecar 10 millones de veces. ¿Por qué? Porque podría morir. ¿Saben por qué un hijo maduro sabe que cuando dice Romanos 6, cuando dice el Espíritu Santo, no reine pues en vuestro cuerpo mortal el pecado? ¿Saben por qué? Porque el que ya ha pecado mucho, el hijo que ya ha tenido tiempo, ¿verdad? Y se ha descuidado y no sé qué, y ha pecado mucho, ve cómo la corrupción del pecado viene a su vida. Ve cómo se enferma, cómo se le desamplifica la fe, cómo se abotarga, cómo pueden ser muchísimas cosas las consecuencias del pecado en lo natural, moralmente hablando. Porque judicialmente hablando Jesús lo pagó. Esa es la salvación. Ese es el pacto inalterable. Que Cristo, nuestro Salvador, lo logró. Por eso el Hijo de Dios descansa. Aprended de mí, dice el Señor, que yo soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre ustedes, que es ligero, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si Dios te dice que hay descanso para el que cree en Jesucristo, es descanso. Total reposo de toda obra. Total reposo para estar en paz con Dios estoy en santidad, he cometido pecado. No. Para estar en paz con Dios, el Hijo de Dios, ya nada tiene que ver eso. No está pensando en eso. El Hijo de Dios sabe y entiende ya maduramente, ¿verdad?, que apartarse del mal es solo para bienestar en la vida, para dar buen testimonio de la verdad, porque es la perfecta voluntad de Dios que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Ahora yo te hago una pregunta, oí lo que te dice Dios a los hijos, que no reine el pecado en su cuerpo mortal. O sea que puede reinar. Te está diciendo que no reine. O sea que si vos lo dejás, puede reinar. Sí, y siguen siendo hijos. Solo que van a estar apaleados. Y el Señor los va a disciplinar. Y no van a querer estar ahí. Si es que no es que Dios no va a traer las consecuencias de los pecados. Claro, pero no tiene que ver con el alma. Y ese es el inmedible amor de papá. Que la salvación es un verdadero regalo para todo aquel que crea que Jesucristo lo hizo en vez de él, en vez de ella. El Rey de los Reyes nos ha salvado. Yo tengo que ir al cielo sí o sí, no puedo, yo ya no puedo ir al infierno. Mateo 10:28, ni al lago de fuego. ¿Por qué? Porque yo me dejé sustituir por Cristo. Quiere decir que yo, Javier, yo ya morí. ¿Cuándo? Hace 2000 años yo ya morí. Mis pecados fueron pagados porque yo fui crucificado con Cristo y por lo tanto yo ya no vivo yo, sino que Jesucristo vive en mí. Y ahora lo que yo vivo en esta carnita, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí y me salvó. Yo no le tengo miedo al pecado. Tenerle miedo al pecado, dice el religioso. El pecado, ¿qué pecado? Si el pecado lo venció Jesucristo, ¿de qué hablas? Pero no lo entendés, crees que yo te estoy diciendo apostasía, que yo te estoy enviando a pecar, te estoy diciendo que hay doctrina para hijos de Dios que se aparten del pecado. ¿Por qué? Porque pueden perder la salvación. No, porque les va a traer mal a la vida. Pero ya está vencido. En cuanto a el alma, si realmente la persona creyó que Jesucristo lo logró, ya está salvo, ya no puede. Ya el Espíritu Santo no se puede ir porque es un sello. Hasta la redención total, Él es la arra, dice. Hasta la posesión, hasta la redención. Por eso el Hijo vive paz que sobrepasa todo entendimiento, libertad que no es de este mundo. Todos los días es de gozo, aun en las aflicciones, aun en problemas, aun si hay necesidad, aun si hay problemas. Nunca ya nos desconectamos de Dios, porque Él está ahí permanentemente. El Espíritu Santo está ahí. La mayoría de los cristianos no viven eso. Dicen que el Espíritu Santo, que no sé qué, pero viven dependiendo, no descansan, porque siguen intentando lograr la salvación ellos. Aunque digan que no. No importa cómo digan Jesucristo, mi Salvador, por gracia, siguen intentando lograr ellos la salvación. Porque o Jesucristo te salva y te paga todos los pecados, o los pagas vos, o intentás hacerlo vos la justicia, involucrando tu moralidad, cómo te apartas del mal, te vas al infierno. Bienaventurados los que crean.